Tal familia? Dios te bendiga. Gracias por unirte al estudio de la palabra de Dios, lección número 4 para este trimestre. Esta semana estudiamos el tema las plagas. En algún momento pues Faraón no quiso escuchar la solicitud de Moisés de parte de Dios y pues inicia esta secuencia de eventos catastróficos para el pueblo de Egipto. Bueno, vamos a adentrarnos en detalle respecto a estos eventos. Quédese conmigo, ya casi iniciamos. Gracias por unirte a esta sesión. Vamos a orar para iniciar. Muchas gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros y podemos ir a estudiar tu palabra, oh Dios. Cada semana, cada lección, hay nuevas enseñanzas. Queremos estar dispuestos a escuchar y atender tu llamado. En Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, el texto para memorizar de esta semana es el capítulo 9 del libro del Éxodo. Como no, ahí estamos estudiando semana tras semana. Éxodo capítulo 9, versículo 35, dice así la palabra de Dios: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Hay una ilustración que nos muestra la lección para este inicio, en el cual un granjero no lograba que su burro se moviera. Era un burro terco, se quedaba ahí sin querer moverse. Así que como estrategia usó una rama gruesa y la golpeó fuertemente contra el suelo. Evidentemente esto hizo un sonido de alerta, y pues parece que el burro después de esto obedeció. Y entonces una persona curiosa le pregunta por qué esa técnica funcionó, y entonces el granjero le responde que lo primero fue llamar su atención. Eso fue lo que quiso hacer este granjero con este animalito, llamar la atención para que él se alertara de lo que podría venir, ¿no? Muy bien, aquí vemos que para el caso de Moisés, Moisés fue enviado de parte de Dios. Claramente lo hemos entendido y visto así, y le fue a decir a Faraón de parte de Dios: deja ir a mi pueblo. Shalach et a mí. Así es como se dice. Bueno, deja ir a mi pueblo. Y ahí pues Faraón se negó. La palabra de Dios no detalla exactamente cuál pudo haber sido el motivo por el cual Faraón se empecinó a que no iba a dejar este pueblo salir de Egipto. Bueno, en eso capítulo 1, versículo 10, habla un poco de temor militar. Puede que se una después a otra nación y nos invadan, sabiendo el pueblo Israel qué es lo que hay dentro de Egipto. También pueden ser razones económicas. Pues sí, los hebreos pues al ser esclavos eran mano de obra barata, no tenían que pagarle a ellos, y pues trabajaban por los caprichos de Faraón para lograr hacer pues todas las estructuras, los edificios que allí se encuentran. Era necesaria entonces una fuerte, podemos decir, una fuerte persuasión para que entonces eh, se llamara la atención de Faraón de forma efectiva, y posteriormente pues forzar un cambio de actitud de parte de Faraón. Bien, ¿qué idea podemos tomar aquí de esta pequeña introducción de este ejemplo inicial? Bueno, así como el burro de esta lección que nos menciona, a veces Dios debe llamar la atención. Bueno, básicamente la introducción a todos estos eventos de las plagas era por la terquedad de Faraón, y pues Dios le estaba mostrando cuán poderoso podía ser él, así que convenía dejar libre a su pueblo. Así que Dios quería llamar la atención de Faraón para que supiese ante quién estaba. Y pues lo hizo por medio de estas señales. Vamos a conocer más de estos detalles a continuación. El relato del libro de Éxodo no es simplemente una historia de liberación social o pues la liberación nacional de un pueblo que estaba en cautiverio, sino es una guerra espiritual
entre el Dios verdadero y un sistema religioso corrupto que había convertido a un hombre, a Faraón, en una deidad y también había entregado a la nación completa a la idolatría. Los egipcios tenían más de 1500 deidades, piense usted, de todo tipo, ¿no? Dioses del Nilo, del sol, de la fertilidad, del ganado, de la muerte, del clima, y ahí podemos seguir contando. Cada aspecto de la vida estaba regido por un dios, minúscula y entre comillas, y también tenía sus respectivos sacerdotes, tenía sus templos y también tenía rituales. El faraón mismo, pues, era considerado hijo de los dioses. Así lo creían ellos y así se creía también el faraón, por decirlo así, una encarnación divina. Pero vemos cómo Dios declara la guerra a este sistema espiritual que básicamente es un sistema religioso corrupto. En Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice, contra todos los dioses de Egipto ejecutaré mis juicios. Así que esta lucha no es contra personas, sino contra falsos poderes espirituales que habían sido establecidos ahí en Egipto y que también esclavizan a la humanidad o buscan apartar al ser humano del Dios verdadero. Vemos también aquí una serpiente que es el símbolo del poder divino falso. ¿Cómo es así? Bueno, cuando Aarón lanzó su vara y se convirtió en una serpiente, según el relato que encontramos en Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 15, no fue solo un truco visual, sino una demostración de autoridad divina. Estos magos que se encontraban allí, los magos egipcios, intentaron imitar ese milagro, pero la serpiente de Dios, dice el relato bíblico, se comió a las otras. Esto en Éxodo capítulo 7, versículo 12. Esta escena podemos decir que atacó directamente lo que es el símbolo del poder egipcio. ¿Por qué? Bueno, la cobra sagrada, llamada Uadiet, estaba en la corona del faraón. Era algo importante dentro de la simbología que Faraón portaba y también definitivamente tenía un significado de poder siendo Faraón. Representaba entonces ese poder, una protección divina porque él se consideraba un semidios y también de victoria, es decir, de imponerse sobre los demás. También existía el dios serpiente Nehebkau, al que a este se le atribuía dominio sobre la vida y la muerte, y también pues la capacidad de guiar las almas tras la muerte. Aquí entendemos cómo este sistema religioso corrupto tenía el concepto de la inmortalidad del alma, básicamente el lenguaje del dragón, no morirás. Por eso ellos tenían dioses inclusive que trascendían después de la muerte, según sus creencias falsas. Así que al devorar las otras serpientes, Dios no solo derrotó la magia que ahí se presentó, sino que humilló a los dioses de Egipto y al mismo faraón. Qué impresionante, porque ahí se mostró que él solo es soberano. Es decir, ese acto de engullir a las serpientes falsas, a lo que se había ahí demostrado, pues simbolizaba que Dios estaba sobre cualquier otro poder y que era soberano. Definitivamente aplastaba aquí el orgullo de Faraón para ese momento. Y pues yendo un poquito más a las plagas, podemos afirmar, según lo que nos dice la palabra, que cada plaga es un juicio contra los dioses. Este enfrentamiento fue una antesala. Lo que sucedió ahí, Aarón y Moisés, su vara, y pues que la serpiente se comiera a las otras serpientes, era una antesala de una serie de actos divinos que revelaron la impotencia de los dioses egipcios. Es decir, Dios utilizó esas figuras mismas para desenmascarar la falsedad de este poder religioso establecido allí. Por ejemplo, el Nilo, este río considerado sagrado por los egipcios, se convirtió en sangre. Las ranas, que era un símbolo de fertilidad, fueron una plaga y luego murieron. También el dios Sol, se le conocía como el dios Ra, él fue humillado por 3 días de oscuridad. Así que todos estos elementos que ellos habían convertido en dioses y le atribuían algún poder,
Bueno, aquí Dios los establece como simplemente elementos de su creación y que no merecen adoración porque Dios es el creador y está sobre esas cosas. También tenemos el Dios de la salud, Imhotep, no pudo detener esa plaga de las llagas. Anubis, otro dios protector de los muertos, no pudo impedir la muerte de los primogénitos. Entonces, cada uno de estos elementos que ellos utilizaban fueron desenmascarados, como pues que no tenían el poder que le atribuían. Cada plaga, entonces, podemos decir que fue una sentencia contra un ídolo falso, como Dios así lo dijo en Éxodo capítulo 9, versículo 14, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Bueno, podemos encontrar una aplicación para nuestros días. Claro que sí, aunque nosotros, bueno, podríamos no estarnos inclinando ante estatuas, podríamos estar viviendo bajo el dominio de dioses modernos. El dinero nos daría una seguridad falsa en las posesiones. Ahí pues se revela mucho la avaricia, la ansiedad, la codicia. También la imagen y poder que podamos proyectar nosotros, pues puede ser que busquemos aprobación de otros o tener control sobre las cosas. Y esto pues nos puede dar un orgullo o poder querer manipular a otras personas. También la tecnología. Qué interesante, depender del entretenimiento constante de los dispositivos electrónicos, no poder apartarnos de ellos. Eso pues nos puede generar a nosotros un aislamiento, una distracción espiritual, nos puede consumir tiempo importante para dedicar a Dios, para el estudio de cosas que sí edifican. También una religión falsa puede ser un ídolo moderno, porque ahí hay tradiciones humanas que van contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Puede haber quizá inclusive legalismo, juicio, una rutina vacía que no nos está acercando a Dios. También mi propio yo, pues el ego puede ocupar el lugar de Dios. Podemos destronar a Dios en nuestro corazón. Eso definitivamente busca tener una autonomía, no tener dependencia de Dios o una autosuficiencia. ¿Qué dioses compiten hoy en nuestro corazón? Es una pregunta que podemos hacernos definitivamente. ¿Cómo permitir entonces, tratando de responder esta pregunta de una forma positiva, cómo podemos permitir que Dios sea soberano en nuestra vida? Bueno, reconocer cuáles son nuestras faltas, a dónde estamos desviando nuestra mirada. Rendirnos ante el poder de Dios en oración es una excelente práctica que podemos hacer todos los días. Destronar lo que usurpa ese lugar de Dios, y el mismo Dios que estaba liberando a este pueblo es el mismo que desea liberarnos de nuestras luchas internas, de esos dioses que nos apartan del camino. Así que es importante que nosotros dimensionemos también que las mismas luchas espirituales que se vivían allá en el antiguo Egipto, pues son luchas espirituales que podemos estar librando también de forma individual. Sin embargo, Dios tiene ese poder para ayudarnos a salir de esa esclavitud. La lección nos hace una pregunta: ¿quién endureció el corazón de Faraón? Y el versículo 12 del capítulo 9 nos dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí hay dos afirmaciones muy importantes. Bueno, vemos también que hay una realidad espiritual en ese diálogo entre Moisés y Faraón, básicamente Dios hablando a través de Moisés. Y en esa dinámica encontramos que hay un endurecimiento del corazón. Hay varias referencias en las que dice por un lado que Dios endureció, pero también en otra parte dice que Faraón mismo endureció su corazón. Y son varios los textos. Éxodo 4:21 dice que Dios endurecerá el corazón, 7:3 Dios endurecerá el corazón, 9:12 y así. También las de Faraón, Éxodo capítulo 7 versículo 13 habla de que Faraón endureció su corazón. El 14, el 22 de ese mismo capítulo, 8, 15, y vemos esa dinámica entre que menciona que Dios fue el que endureció y Faraón fue quien endureció su corazón. Podría parecer contradictorio, ¿cierto? Decir que Dios endureció y después Faraón endurece su corazón, pero en realidad revela una dinámica espiritual que es profunda, porque Faraón endurece su corazón primero. Es importante notar
que Dios anticipa este evento. En la capacidad de Dios de conocer el futuro, Dios anticipa que esto va a suceder, pero es porque Faraón decide endurecer su corazón. Luego, Dios confirma y profundiza básicamente en esa decisión que toma Faraón. ¿Y qué significa esto de que Dios endureció su corazón? Esto no significa que Dios lo empujó a hacer el mal o a decidir no liberar al pueblo. Dios respetó la decisión de Faraón, es decir, su libre albedrío, como lo que usted y yo tenemos. Sabemos que le envió señales, advertencias, plagas, y Dios también lo hizo para guiarlo al arrepentimiento, no solo para liberar a su pueblo, sino también Dios está interesado en todos los corazones, todas las personas. Dios desea que vayan al arrepentimiento. Entonces, parte de esas señales era mostrarle a Faraón que podía seguir a ese Dios verdadero, porque en realidad si Dios hubiese querido y hubiera anticipado simplemente la actitud de Faraón, pues hubiese sido otro tipo de camino, otra forma de salida más expedita. Pero aquí vemos la paciencia y la misericordia de Dios, inclusive para Faraón, pero al rechazar constantemente la voz de Dios, al mantener esa posición de orgullo, creyéndose superior que Dios, entonces el corazón de Faraón mismo se volvió más duro, ya no quería escuchar la voz y pues Dios entendía que ya Faraón no quería acceder a su petición a pesar de la demostración que había hecho. Se había hecho un corazón insensible, un corazón obstinado, y eso no solo le pasó a Faraón, le puede pasar a las personas que tomemos una actitud contraria a escuchar la voz del Espíritu Santo. Así lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32, cuando dice que Dios los entregó a sus pasiones. Las personas habían decidido seguir una ruta y entonces Dios los entrega allí. ¿Usted quiere esa ruta? Pues ahí es donde usted va a estar. Los entrega también al error porque hay una dureza de pensamiento, una situación en la que la persona no quiere definitivamente nada con Dios. No porque Dios quisiera que ellos pecaran, jamás, sino porque dejaron de escuchar su voz. A pesar de que el Espíritu de Dios siempre habla, se hace un callo en el corazón y no se atiende a esa llamada. Y la ilustración de el sol, la mantequilla y la arcilla es un buen ejercicio para pues mostrar qué Dios puede hacer con nosotros, dependiendo de nuestra actitud. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. Ahora, ¿es un problema el sol? No, el problema no está en el sol, es característica del sol calentar, sino en la sustancia que está recibiendo ese calor. La sustancia del corazón, podemos decir, el corazón que recibe esos rayos del sol, esa iluminación de parte de Dios, ese conocimiento. Entonces, un corazón tierno se derrite ante la voz de Dios, escucha, atiende. En cambio, un corazón orgulloso, por el contrario, se endurece. Un corazón rebelde no tiene pues el mismo comportamiento que un corazón tierno, sensible a la voz de Dios. Por eso es muy importante que usted y yo pues busquemos alejar prejuicios, porque Dios nos puede hablar de muchas maneras. También aquí podemos resaltar la responsabilidad de Faraón. Durante las 5 primeras plagas se dice que fue el Faraón quien endureció su corazón. Hubo un rechazo de parte de Faraón explícito durante las primeras 5 plagas. Esto demuestra lo que Dios le había anticipado a Moisés. Yo endureceré su corazón después que él no me escuche a mí. Los eventos fueron la vara que se convirtió en serpiente, el agua convertida en sangre, la rana, los piojos, las moscas. Todos estos eventos, dice la palabra de Dios, que fue el faraón quien endureció su corazón. Es decir, Dios iba pacientemente mostrándole su capacidad para que él entendiera, pero iba constantemente frustrándose y dejando que esa frustración, lejos de buscar una solución de parte de Dios, se encerraba en sí mismo y pues no había nada que lo pudiese convencer. A partir de la sexta plaga, dice, Dios endurece su corazón, es decir, confirma la decisión de Faraón. Esa es la actitud que usted
definitivamente ha tomado. Bueno, esa es la decisión que entonces va a proseguir. Su corazón será endurecido. Le quita básicamente esa influencia de gracia que lo frenaba. Podemos pensar que en algunos momentos quizá Faraón pues podía llegar a reflexionar y cambiar su parecer. Sin embargo, llegó un punto en que Dios mismo miró en su corazón y entendió que no había vuelta atrás. Faraón tomó su decisión libremente. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, recuerde lo que dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Básicamente Dios le estaba dando a Faraón a escoger la vida, no la rechazó por cinco momentos importantes. Al sexto pues entendió que había escogido la muerte. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy? Bueno, nosotros también tenemos libre albedrío, es una bendición y Dios nunca va a forzarnos. Dios es un caballero, Dios nos invita a obedecer, nos muestra sus milagros, su paciencia, su misericordia, pero Él sí hará definitivamente todo lo posible por convencernos a nosotros. Las cuerdas de amor que dice la palabra se van a estar extendiendo para que usted y yo entendamos que Dios desea que accedamos a lo que nos ofrece. Nos va a hablar por medio de la palabra, de su palabra, de la naturaleza, nuestra familia. Algunas circunstancias pudieran suceder que nos hace reflexionar de lo frágiles que somos. Sin embargo, si nosotros decidimos rechazarlo, Él va a respetar nuestra decisión. Hay una advertencia espiritual definitivamente aquí. Nadie se vuelve de corazón endurecido de un día para otro. Debemos de prestar atención a esto. El corazón se endurece por etapas. Es importante que tomemos decisiones hoy, claro, y debemos de preguntarnos: ¿estoy obedeciendo cuando Dios me habla? El Espíritu de Dios nos habla constantemente. Y quizá hemos reaccionado de una forma desobediente en algún área o estamos dejando que nuestro corazón se vuelva insensible al Espíritu de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón. Vamos a responder a ello. Bueno, este es un ejemplo muy importante de lo que puede suceder si no respondemos a la voz de Dios. Lo importante es que, bueno, estamos en un momento en el cual podemos escuchar esa voz y siempre atender el llamado. Vamos a estudiar las primeras tres plagas que recibió Egipto para que Faraón se convenciera de liberar al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 8, versículo 19 dice: dedo de Dios es este, es decir, Dios actuando ahí directamente. Dios a nosotros nos habla en un lenguaje que entendemos. Dios le había advertido a Moisés en Éxodo capítulo 7, versículo 14: el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir al pueblo. Pero Dios aquí no está actuando por venganza. Sus juicios son pedagógicos. ¿Qué quiere decir eso? Tienen enseñanza. Tienen tres objetivos en este caso en particular: mostrar su poder a los egipcios y revelarles al Dios verdadero. Recordemos que ellos están inmersos en una idolatría extensa, le atribuyen todo lo que sucede a un Dios en particular, y aquí pues Dios les está enseñando que solo hay un solo Dios y verdadero. También formar la fe del pueblo hebreo, que lo iba a conocer en acción. Ver a Dios actuando iba a ser una demostración para fortalecer la fe, y así esa misma fe más adelante cuando salieran de Egipto pues iban a tener que creer también que Dios los iba a llevar hasta la tierra prometida. También demostrar la impotencia de los falsos dioses de Egipto. Aquí Dios desenmascara esta falsa religiosidad, esta falsa espiritualidad que, bueno, uno de los estandartes de Egipto era la inmortalidad del alma también, tener muchos dioses, y pues aquí Dios desenmascara esta falsedad. Cada plaga fue una confrontación directa contra esas divinidades egipcias. Básicamente cada una de ellas, al menos las más importantes, fueron siendo desenmascaradas conforme las plagas iban llegando. La primera plaga es la del Nilo, el Nilo convertido en sangre, es Éxodo capítulo 7, versículos 17 al 25. Dios, el Dios que es atacado aquí, Hapi, que es Dios del Nilo. El significado de Hapi o Api es proveedor de fertilidad, vida y abundancia.
El agua simboliza la vida, definitivamente los seres humanos y bueno, los seres en general necesitan agua para vivir. Eh, esta agua que es vida fue transformada en sangre, que es símbolo de la muerte. También este Dios era reverenciado como fuente de vida y equilibrio natural, pero el Dios de Israel en este caso demuestra que no solo creó él el agua, es decir, los egipcios idolatraban el elemento, en este caso el agua, pero Dios les enseña que Dios es el creador de ese elemento y que además controla la vida y también la muerte. El agua, cuando sucedió esto, apestaba, los peces murieron. En Egipto hubo gran escasez por este recurso vital para poder regar los campos, para que los animales pudiesen tomar agua. Definitivamente también fue afectada a las personas y aquí pues hubo gran calamidad cuando sucedió esto. ¿Qué lección podemos obtener de aquí? Ningún recurso, por más esencial que parezca, puede ocupar el lugar del creador, porque Dios mismo puede hacer que ese recurso aparezca cuando simplemente no exista. Dios es el Dios creador de todas las cosas. La segunda plaga fueron ranas por todas partes. Piense usted eso, qué incómodo a veces es encontrarse este animalito. Piense usted ranas por doquier. En Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 15, se relata este evento y aquí la diosa atacada es Heket, diosa con cabeza de rana. Y el significado de Heket simboliza la fertilidad, el nacimiento y la protección. Bueno, la fertilidad porque vemos cómo las ranas se pueden multiplicar fácilmente, ¿no? Las ranas eran sagradas, no se podían matar, era un animalito que ahí lo miraban, pero lo tenían como un dios. Dios hizo acá que estas ranas se multiplicaran, pero de una forma insoportable. Era algo, pues, definitivamente perturbador, ¿no? Provocando que la gente definitivamente quisiera deshacerse de ellas, es decir, no las soportaba. Es un Dios. Antes lo tenías como algo que lo veneraras, ahora lo ibas a detestar. Cuando Moisés pidió a Dios quitar las ranas, porque, bueno, era, creo yo, ya momento de quitarlas, lo hizo exactamente en el momento anunciado, demostrando su control absoluto. Es decir, Dios decidió exactamente cuándo iba a quitar esta peste de medio del pueblo. ¿Qué lección podemos obtener aquí? Lo que el mundo idolatra puede convertirse en un instrumento de aflicción. Qué tremendo esto. Y esto, bueno, puede suceder cuando se pone por encima de Dios. Cuando nosotros idolatramos algo, eso podría empeorar alguna situación y pues irse más bien en contra nuestra. Eso pasó con esta enseñanza de la segunda plaga. La tercera plaga, el polvo convertido en insectos. Qué interesante esta acción. La referencia está en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. El Dios que se ataca aquí es Geb, Dios de la tierra. El significado de Geb es deidad de la tierra, la fertilidad del suelo y la estabilidad. Es importante que la tierra produzca. Bueno, eso era hasta idolatrado también. Dios transforma el polvo de la tierra en quinim, que posiblemente se define como piojos, garrapatas o mosquitos. Estos animalitos, estos insectos que son verdaderamente molestos. Esta plaga no fue anunciada previamente, fue directa y repentina. Pero qué molestia tan grande pudieron haber experimentado los egipcios con esta plaga. Los hechiceros egipcios no pudieron imitarla. Qué interesante, para que quisieran que se hicieran más de estos, ¿verdad? Bueno, ellos mismos reconocieron, dedo de Dios es este, Éxodo capítulo 8, versículo 19. Lección, aquí encontramos que solo Dios puede crear vida a partir de lo inerte. Recordemos Génesis capítulo 2, versículo 7. Claro, piense usted, ¿cómo del polvo puede salir un ser vivo? Bueno, los falsos dioses solo pueden imitar lo externo, pero no pueden dar vida verdadera. También encontramos que bajo la secuencia de estas plagas, el endurecimiento del corazón del faraón fue incrementando. Aunque él fue testigo de todos estos milagros, fueron advertencias divinas, definitivamente elementos que se produjeron de forma sobrenatural, el faraón continuó en esa línea de rechazo por escuchar la voz de Dios, es decir, él endureció su corazón. Cada acto de rechazo lo que hacía era fortalecer esa resistencia a la voz de Dios, se iba
incrementando el callo de su corazón, básicamente que es el orgullo, la obstinación, el apego al poder. Quizá él pensaba que iba a ser humillado si decía, vayan, ya no estén aquí, pueden irse. Esa sola acción, quizá algunos le decían que si accedía a eso, pues ya no iba a ser respetado como faraón. Y entonces él se aferraba a sostener el pueblo allí, a pesar de las advertencias y hasta el sufrimiento para su propio pueblo egipcio. Vamos directo a la cuarta plaga, una plaga de moscas. Aquí los dioses atacados son Wadjet y Jepri. Wadjet está asociado a los pantanos y a la protección de Faraón, y Jepri es el dios del sol naciente, la renovación, representado en este caso con una cabeza de mosca. Este invasivo enjambre de moscas, pues a Egipto lo único que trajo fue caos, enfermedad y suciedad. Piense usted que es desagradable estar en medio de miles, por no decir millones de moscas. En la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo hebreo, ahí no hubo moscas. Piensen en esa protección que Dios le dio a su pueblo. ¿Cuál fue la reacción de Faraón? Bueno, aquí parece que Faraón está intentando ceder, pero no lo hace como Dios le pide, sino que él intenta negociar. Vayan, les permito hacer sacrificios, pero no salgan de Egipto. Esto según Éxodo capítulo 8, versículo 25. Dios no acepta medias obediencias. Piense usted que es obedecer en medio de la esclavitud. En realidad lo que Dios quería aquí era libertar a su pueblo para que ellos fuesen a ofrecer sacrificio y también le fuese dado la ley de Dios. En este caso, la libertad de su pueblo debía ser total. La quinta plaga, que es la muerte del ganado, aquí los dioses atacados son Hathor y Apis. Hathor es la diosa del amor y la maternidad, representada con la cabeza de vaca. Apis, un toro sagrado, símbolo de fuerza, fertilidad y protección nacional. Pues el ganado, como en muchos pueblos, era esencial para la economía de los egipcios, tenía una fuerte carga religiosa, y aquí pues Dios destruye todo el ganado de Egipto. Piense que pérdida más importante, no solo económica, sino también moral, emocional para los egipcios. Pero el ganado de los hebreos, dice la escritura, que queda intacto. Dios puede desbaratar toda fuente de confianza falsa. Es una enseñanza que podemos obtener de aquí. La protección y la prosperidad no dependen de ídolos, sino del amor de Dios. Y la sexta plaga, úlceras en el cuerpo. Qué difícil batallar con esto. Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Los dioses atacados son Isis, Sekhmet e Imhotep. Isis, la diosa de la magia, sanación y maternidad. Sekhmet, diosa de las epidemias y la guerra. E Imhotep es un dios como patrón de la medicina. En este caso, el castigo no fue únicamente económico, tampoco ambiental, como las anteriores, relacionadas a salubridad, sino también afecta al cuerpo humano, es decir, una llaga directa en el cuerpo humano, enfrentar una enfermedad. Pues incluso dice que hasta los mismos magos de Egipto estaban enfermos, todos allí tuvieron que padecer esto y están tan enfermos que no pueden presentarse ante Moisés. Aún así vemos que en Éxodo capítulo 9, versículo 12 dice, el Señor endureció el corazón del faraón, cuando el corazón se cierra a la verdad. Bueno, esto no significa que Dios obligó al faraón a rechazarle, por el contrario, Dios respetó su rechazo persistente, él le retiró su gracia protectora a él y a su pueblo, y el faraón aquí cosechó pues simplemente las consecuencias de su propio endurecimiento, un endurecimiento que fue voluntario, aferrado pues a su corazón orgulloso, a no perder, a no decir soy débil, a no someterse a un Dios poderoso. Entonces aquí el problema de Faraón no era la falta de pruebas, él las tuvo, tenía todas las evidencias necesarias, milagros que fueron bastante claros y aparte de esos sobrenaturales, definitivamente, protección selectiva del pueblo hebreo. ¿Cómo es que a nosotros nos pasa esto y a ellos no? Fracaso de los dioses que supuestamente le iban a proteger, de los magos que tenían ese poder. Pero ver no es lo mismo que creer. Esta frase es bastante cierta. Su rechazo fue espiritual y no fue intelectual. Es decir, él estaba viendo. Muchas personas hoy pueden decir, si yo no veo, no creo. Bueno, aquí Faraón estaba viendo, pero no creía. Entonces, definitivamente había orgullo, apego al poder e insensibilidad al dolor propio, inclusive al ajeno
de su pueblo. En la séptima plaga vemos que se relaciona con el granizo. Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35. Los dioses atacados es Nut, la diosa del cielo, Osiris, el dios de la agricultura, y Set, dios de las tormentas. Este granizo con fuego jamás visto azotó esta tierra de Egipto. Entonces aquí vemos también que Dios ofrece una advertencia previa porque dice quienes crean podrán proteger a sus animales y siervos. Qué interesante, da una ventana de protección aquí Dios, un acto de gracia previa al juicio. Algunos sí creen y obedecen, pero otros no lo hacen. Faraón entonces llega a decir en Éxodo capítulo 9, versículo 27, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero una vez más se retracta. Qué interesante esta confesión de Faraón. Pareciera que está en una línea de arrepentimiento, pero no toma acción después de esta declaración, la acción que Dios le estaba pidiendo. Aquí pues confesar no es lo mismo que arrepentirse. Faraón estaba más dolido por las consecuencias que pues un entendimiento de ante quién estaba realmente y qué debía hacer. Aquí Faraón conoció y reconoció en cierta medida el poder de Dios, pero no cambió de corazón. Esto es bastante interesante de analizar cómo esto se puede presentar. La octava plaga son las langostas, Éxodo capítulo 10 del 1 al 20. Aquí hay varios dioses atacados, Isis, Set, Serapis, agricultura, fertilidad y protección. Las langostas devoran lo poco que el granizo no destruyó. Piense qué desolación de la tierra de Egipto. Egipto queda desolado, queda devastado. Los siervos del faraón entonces interceden y dice, ¿no sabes aún que Egipto está destruido? Éxodo capítulo 10, versículo 7, como diciendo, recapacite Faraón, vea todo lo mal que le ha pasado a nuestra tierra. Ahora Faraón intenta otra negociación. Vayan los hombres, pero dejen a sus familias. Éxodo capítulo 10, versículo 11. Los voy a dejar ir, pero van a tener un motivo por el cual regresar. Y Moisés responde, iremos con nuestros hijos y con nuestros viejos, porque es fiesta solemne para Jehová. Éxodo capítulo 10 y versículo 9. Dios no acepta un culto parcial. Es importante la adoración en familia y es importante haber salido de allí. Esa adoración verdadera incluye entonces a toda la familia, a toda la comunidad. La novena plaga, los 3 días de oscuridad. Aquí los dioses atacados son Ra, el dios del sol, Tut, dios lunar, y Su, la atmósfera. La oscuridad espesa, total, tangible por 3 días. Piense usted en esos momentos oscuros, varios días, ¿no? En Gosén había luz. ¿Cómo es eso posible? Dios separa claramente a los suyos. Qué interesante. En Gosén había luz, pero allí donde estaban ellos, pues había una espesa obscuridad. Esto es, podemos decir, más que un apagón, ¿no? Es una sentencia directa contra el dios supremo de Egipto, Ra, que es el dios del sol. El dios del sol era el mayor de todos los dioses, por decirlo así. Faraón ofrece, id, pero dejad vuestros ganados. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Este hombre no quería soltar de ninguna forma a este pueblo y así que buscaba todas las excusas posibles. Moisés responde con firmeza, ni una pezuña quedará. Qué impresionante la firmeza de Moisés, pero también la terquedad de Faraón. A lo largo de las 9 plagas, Dios habló de muchas formas, con señales en la naturaleza, con advertencias claras, con oportunidades de arrepentimiento, pero el faraón cerró su corazón, no porque le faltara evidencia, sino porque le sobraba orgullo. Mientras los dioses de Egipto caían uno a uno, el único Dios verdadero se revelaba como justo, paciente y soberano. Sin embargo, cuando el corazón humano se aferra a su voluntad, ni el granizo, ni las tinieblas, ni las heridas bastan para doblegarlo. El verdadero milagro no es transformar el agua en sangre o llover langostas, sino que un corazón humano se rinda voluntariamente a Dios. Hoy esa sigue siendo la invitación. No endurezcas tu corazón, porque cuando Dios habla, lo mejor que podemos hacer es escuchar y también responder. Vamos a orar para terminar. Muchas gracias, Señor, por mostrarnos tu poder. Gracias porque insistes en el corazón humano. Gracias porque deseas llamarnos al arrepentimiento, a que conozcamos tus obras, tu poder, tu misericordia y gracia. Pedimos, Señor, que nos guíes, que nos sigas mostrando ese camino a la salvación. Gracias por querer libertarnos de la esclavitud del pecado.
Queremos, Señor, seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Hasta pronto.